un empleado lo único que tenía que hacer era dar vuelta a la hamburguesa, lo podía reemplazar en cualquier momento y de esa forma, como no era una tarea especializada, le podía pagar menos. Entonces maximizaba el tema de la ganancia de esa forma. Y se manifestaron estos cambios porque ellos querían maximizar las ganancias, reduciendo la capacidad que destinaban para esa producción. Entonces, en un lugar con muy pocos metros cuadrados, hacían una producción muy intensiva, sumamente intensiva, que no importaba si se perdían algunos, por ejemplo, animales, como en el caso de los pollos, porque igualmente iban a ganancia, mucha ganancia, porque tenían un contrato, por ejemplo, con las avícolas, con las personas que tenían los pollos, y les obligaban a endeudarse para tener más tecnología en el galpón avícola, y de esta forma que se produzca un pollo en vez de en 70 días, en 48, 49. No importaba si el pollo las patas se le doblaban, se le quebraban, o la vida que tenía el animal. Lo que importaba era que eran todos más o menos del mismo tamaño y que se hacían en muy pocos metros cuadrados y con una ganancia muy alta, porque cada granja daba $500.000 y cada productor ganaba 18.000, así que el productor estaba como capturado en ese contrato, que ellos elegían qué y cómo, no podían elegir nada de las características, ni hablar de lo que se hacía en el criadero. Y para distribuir o para recolectar esos pollos utilizaban mano de obra ilegal o indocumentados, en un primer momento que eran afroamericanos y después fueron latinos indocumentados, que tampoco tenían ningún derecho de quejarse, con lo cual abusaban de los animales y de las personas, de los empleados. Después no sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, Sí, yo para mí lo agregar... que da a reflejar el documental sobre todo es cómo ellos determinan la dieta que nosotros tenemos, de qué manera o qué es lo que tenemos que consumir. Y a raíz de eso, cómo cambia, digamos, la forma de producir. Por eso dice que es como si fuera una fábrica ahora producir carne, Claro. digamos porque tienen que responde a las exigencias que pide el mercado, digamos, y cómo controla estos 4 oligopolios, digamos, lo que sería la producción del agro. Por ejemplo, cuando habla también de la producción de pollo, como decía recién la compañera, y eso tiene que ver también con la forma en cómo cambian también las dietas que le dan a los animales también, porque vos tenés en cuenta que antes era solamente le daban todo lo que es referido a cereales, y ahora utilizan complejos vitamínicos, aminoácidos, para que el pollo sea más robusto, ¿no? Gira en torno a eso la reflexión. En esto que están diciendo hay como muchas aristas, ¿no? Pero más que nada me detengo solamente un ratito en esto de, digamos, la complementación de alimentos, estas cuestiones que hablamos al principio de cómo la industria intenta manipular, digamos, las condiciones naturales de producción agropecuaria, ¿no? Esta cuestión biológica que hablábamos hoy, que tiene la producción agropecuaria, y a través de estas cosas, de estos ejemplos que están poniendo ustedes, o por ejemplo en el tiempo de crianza que mencionaba hoy Sandra, ¿no? De cómo acelerar, o sea, todo eso tiene que ver con modificación genética de razas para obtener un pollo, ese peso, el peso que antes se obtenía en casi, ¿qué son? Casi 4 meses, que estamos, no puedo sacar cuenta, 2 meses y medio, obtenerlo en menos de 1 mes y medio, ¿no? Superar a la naturaleza de esa forma. Y obviamente está
Otra cuestión que no hablábamos hoy en esto, ¿se acuerdan que cuando veíamos el práctico de sectores, ¿no? Que hablábamos de lo que cada una de las unidades productivas usaba de factores, la industria, otra característica que tenía, era en relación a las actividades agropecuarias del sector primario. ¿Se acuerdan que decíamos que la industria utiliza mucho menos recurso natural, mucha menos tierra? Bueno, ¿se acuerdan de eso? O sea, todos Sí. acuérdense que utilizan siempre de los 3 factores, y poníamos el ejemplo ahí de que para producir una vaca necesitábamos un montón de hectáreas, a diferencia de ver esto, de industrializar la producción agropecuaria, en donde reducen la cantidad, por ejemplo en el feedlot para el engorde, o en el ejemplo que vieron ustedes de los pollos, lo que antes necesitaba mucho más espacio para que el pollo vaya, coma, bicho y qué sé yo qué, y crezca, ahora lo meten en un galpón, no sé cuántos miles, 10.000, 20.000, hay galpones hasta de 30.000 pollos, así que acá en Argentina, no en Estados Unidos. Digamos, lo reducen a o sea, eso también tiene que ver cuando hablamos de actividades intensivas, ¿no? De intensificar, o sea, usar menos recursos naturales en relación a los otros factores, ¿no? Y tiene que ver con esta industrialización. Bueno, nada, para acotar a lo que venían diciendo, que no lo dijimos antes. Profe, esto también condiciona a los pequeños productores, ¿no? Porque, es decir, ellos, bueno, al producir menor cantidad, ¿no? que esas grandes empresas, ¿no? que producen en grandes cantidades y que engordan a los animales con química, ¿no? Naturalmente, bueno, condicionan también al pequeño productor porque tiene que vender a menor precio, porque si no, no puede competir contra ellos. ¿Se acuerdan? Sí, tal cual. O sea, por un lado hay 2 ejemplos de esto que dice Mercedes. Uno es el trabajo, el video de las mujeres en lucha. Cuando no se pudieron adaptar, cuando no pudieron, o sea, se tuvieron que endeudar para poder comprar maquinaria, para poder producir eficientemente, donde no pudieron hacerlo, ¿qué pasó? Tuvieron que alquilar parte, claro, se ahorcaron. Tuvieron que alquilar parte del coso, dejar de producir. Bueno, eso es un ejemplo de lo que pasa con muchos productores por no poderse adaptar a este modelo que se propone, ¿no? Y por lo general pasa con los chicos y con los más, o sea, con los medianos y con los más pequeños. Eso por un lado, por eso tenemos tanta diferencia entre censos. Cuando nosotros nos referimos a lo que pasó en nuestro país, digamos, todas estas cuestiones, y sobre todo en relación a la soja, al no poderse adaptar a ese modelo, al ser más rentable producir soja que otra cosa, desaparecieron un montón de productores. Y ahí es cuando terminaba el video que la señora decía van a desaparecer muchos más que solo 30.000, haciendo referencia a lo que pasó en el proceso. Y pero no otro, solo eso, cuando los productores intentan seguir a estos oligopolios, como dijo el compañero, sí, ellos se endeudan, entran en préstamos, claro, que esto había dicho en el video, de $300.000 habían dicho, claro. y solamente ganaban $18.000 al año, o sea, la ganancia es baja, el endeudamiento cada vez más, como lo hacen para que no puedan crecer, o sea, que se queden ahí estancados y todo el tiempo debiéndoles y sintiéndose amenazados, Tal cual. entre otras cosas. Tal cual, crece el que se ajusta. De hecho, el ejemplo de la persona, la única que accedió a hablar, a contar más o menos, fíjense que en algún momento del video, lo último dice, bueno, no se terminó adaptando a lo que le pedían porque ella quería poner ventilación y no querían que los pollos vieran el sol, listo, chau, no le renovaron el contrato. O sea, los contratos que son acuerdos entre partes, bueno, por eso yo hablaba hoy de coerción, ¿no? de esta imposición a través de, bueno, listo, si no te adaptás, chau, andate a producir caramelo, pollo no producís más con nosotros, por ejemplo, ¿no? De esto que dice Cintia.
Y no, porque ahí entra el humanismo, o sea, el pollo es una mercancía, es como producir un zapato para esas grandes multinacionales, empresas multinacionales, y vos ya lo ves al animal como un ser vivo, ya perdés para ellos. Tal cual. Griselda. Bueno, nosotros somos el C, ¿no? Grupo C. Sí, sí. Bueno, profe, nos faltó así como cerrar un poquito nada más, pero vimos el video completo y más o menos estábamos todos de acuerdo con también lo que dijeron los compañeros antes, ¿no? Sí. Pero bueno, con respecto a qué es lo que controlan las corporaciones, bueno, vimos que controlan la cadena completa, incluso controlan al productor, que bueno, eso es lo más choqueante, porque bueno, en vez de comprarle la producción, lo controlan. Eso, digamos, es lo más fuerte. Y vimos también el tema del endeudamiento con respecto a la ganancia que obtenían. Y bueno, el video, como a todos creo que nos pareció, es justamente eso, ¿no? Cómo tratan a los bichos que están vivos, los pasan por una máquina, no sé si a los pollitos los marcaban, no sé, les ponen una vacuna que tienen que tener los pollitos ahí, ni bien nacidos. Sí. Que son hormonas, ¿no, Mariana? No, eso que le metían en la cabeza es una vacuna. Una cosa horrorosa. Ahí no, pero para enfermedades respiratorias. Claro, por lo general los promotores de crecimiento se los dan a través del alimento. Piensen imagínense, o sea, eso que hacía esa señora que choca tanto, o también cómo los levantan, ¿no? No sé si se percataron cómo cuando los filmaban de noche. A mí me sorprendió cuando decía que comían tanto y con ese sistema, con esa técnica que no se podían mover, tenían las patas atrofiadas, como una cosificación absoluta, ¿no? Exacto. Creo que ese complejo de producción y esa forma de producir ya directamente abarca también un sistema agroalimentario, ¿no? Por sí, del tamaño que tiene, que es tan grande, llega a abarcar como veíamos al comienzo de la clase, un sistema agroalimentario. Y después no hay productor que pueda competir con una escala de producción tan agresiva y tan grande. Entonces tiende a hacerlo desaparecer. Exacto. Pero los productores terminan siendo cautivos, porque una vez que entran ahí. Y otra cosa que, no sé, lo dice como al pasar, pero está interesante, que los productores de pollo, de esa zona de Kentucky, eran productores de tabaco. Y bajó la producción de la venta de tabaco, no sé, por la vida libre de tabaco, se dedicaron a lo de los pollos. Y después también hablaba que ponía el dibujito de que la gente le gusta la carne blanca, entonces hicieron un pollo con una pechuga gigante, ponen la comparación de la pechuga del pollo pastoril con respecto a la del pollo industrializado. Bueno, volvemos a lo que decía la compañera Cintia recién, el tema de que es un bicho, ¿no? Está bien, es un animalito, lo miramos, pero lo tratan como un objeto propiamente, ¿no? Quiero un pollo con una pechuga así, lo transformaron para el consumo propiamente, ¿no? Sí. Pero a la vez, arrastrando toda la cadena, arrastrando al productor, arrastrando a nosotros mismos, porque también hacía referencia al etiquetado mentiroso, que decía el pollito de la granja, y resulta que, bueno, ese no fue criado en una granja como nosotros tenemos en el ideario. Bueno, y si uno piensa del lado del consumidor, también esto que al principio lo planteaban, la idea que surgió como novedosa en este sistema de factoría te hace creer que vos estás comiendo algo que tiene buen sabor,
¿sí? Aunque no lo sea, y que también es accesible, o sea, es barato ir a un Automac. Y el tema de los antibióticos también te da como un miedo importante, que la señora decía, ¿no? Le dan tantos antibióticos que después uno también termina haciendo una resistencia a los antibióticos. Sí, Estados Unidos también, digamos, mi ejemplo, Sí, insisto, nunca tuvo una. No, pero digo, el ejemplo que les puse a propósito, digamos, no hay cómo no pegarle, de cualquier lado podemos pegarle, digamos, en todas las cosas que creo que coincidimos todos y todas en que lo negativo que tiene este modelo de producción, ¿no? Pero, digamos, salvo algunas cuestiones que podemos diferenciar, en nuestro país se produce de la misma forma pollos, y los pollos que compramos en la pollajería, digo pollajería en La Plata, le dicen pollajería, pollería, Pollería. granja, eso, pollería, como le digan en su lugar, también, sí. Son eso, estamos comiendo eso con algunas salvedades nada más, pero es esa, los pollos viven de esa forma, son alimentados de esa misma forma, no sé si están, sí, hay sistemas así muy... que no ven la luz de esa misma forma, bueno, nada, en esa situación terrible. Yo creo que acá, no digo que sea mucho mejor, pero no es así, ¿eh? Yo en la maestría hice una de las materias, después no pude seguir, pero una de las materias justamente veíamos producción porcina y avícola, y había uno de los veterinarios que estaba en varios criaderos grandísimos, y esas cosas se tenían en cuenta, incluso se les daba núcleo vitamínico mineral, la alimentación era buena, qué sé yo, por ahí acá el pollo es más caro que en Estados Unidos, supongo. Yo que también estudié veterinaria, pero no terminé como la profe. En la materia, en una de las primeras materias que cursé de bases agrícolas, tuvimos que hacer una visita, bueno, varias visitas, y las granjas avícolas son exactamente iguales a las que se vieron en el video. La producción es así, sí, acá en Argentina. Lo creo porque cuando vas por la ruta y están las cosas de las pollerías hay un olor, o sea, como zarpado, y aparte lo ves por sus dimensiones, te das cuenta que es un criadero de pollos. No, eso sí, yo eso no te digo, pero hay ventilación, se controla el tema de la comida, tienen luz. Hay de todo, en realidad. Algunas, ¿no? Claro, para mí depende las grandes que son las que rigen el mercado. De la demanda. Por ejemplo, en el caso de los bovinos se pueden hacer feedlot, como decían, sistema cerrado y abierto, porque o sea, no es lo mismo en sistema cerrado que en abierto, porque, por ejemplo, nosotros para exportar en cuotas Hilton, que es a la Unión Europea, los mejores cortes serían los que dan mejor calidad, son los que son en sistema abierto por sistema de pastoreo, por ejemplo. Sí, en lo que es avícola, digamos, la regla para Argentina es esto de la integración, la cadena toda integrada. Ahora les voy a mostrar alguna filmina, no específicamente hablando de lo avícola, pero digamos es el ejemplo de la integración a nivel de una cadena de producción de alimentos. Están totalmente integrados, ¿no? Y hay en esto de los contratos que ustedes recién mencionaban, justamente hay acuerdos entre el que tiene el pollito, le llevan el pollito, lo tiene determinado tiempo, le dan esto, le dan lo otro, se lo pasan a retirar, lo llevan al frigorífico, es parte de la misma empresa, y casi que las pollajerías son como el eslabón más individual, pero depende obviamente de que lo provea digamos, las principales empresas. Y habitualmente, o sea, esta de todo cerrado, todo controlado, así oscuro, que exige esta ventilación y qué sé yo qué, existen en nuestro país. Quizá lo más frecuente de ver es los grandes galpones, no con este sistema así, blackout, no sé cómo es que le llaman, que está todo totalmente controlado, ambiente, temperatura, ¿verdad? No, pero existen también. Y después están los productores, hasta los productores más chiquititos que se integran de esta forma que estaba comentando recién Verónica.
que es lo que vemos y lo que pasan, y el olor que sienten, y las moscas los que viven cerca, y todos esos problemas que acarrea. Después esto que dice Adrián en relación a la carne, digamos, la carne para el sistema, a ver, no sé si alguno comió carne y le sintió gusto a chancho, si les suena esto que les digo. Contradictoriamente. No, pero carne de comí vaca. jamón y tenía sabor a salchicha, y olor también, así que más o menos, ¿no? No, sí, la carne de feedlot tiene un gusto especial y no Claro. es tan agradable como era antes. El churrasco no tiene el mismo gusto. Exactamente, tal cual. ¿Por O te qué? cambian por el búfalo. Ah, yo carne de búfalo nunca comí, pero en esto de la carne habitualmente que nosotros compramos en el mercado interno de la carne argentina está abastecido por feedlot, es así. Y la carne de exportación, porque no son tarados en Europa, ¿por qué quieren carne a pasto? ¿Por el gusto? No, porque es otra calidad en la carne. Está estudiado que las grasas que tiene la carne de feedlot tienen componentes que, como es, aumentan el colesterol malo. Bueno, nada, está todo estudiado esto, no es que lo descubrimos ahora, ¿no? Pero pese a eso, ¿quién sabe estas cosas? ¿Qué consumidores tienen presente primero, cómo se produce de forma totalmente anormal a cómo vive una vaca, y las consecuencias que tiene para la salud, las consecuencias que tiene para el ambiente? Hay un documental que se llama En carne propia, creo que justamente relata todo esto de los feedlot, que hay ¿cómo es? Que cuenta un vecino que vivía, los olores, los animales que tiran muertos, porque obviamente, bueno, nada, todas las contras que tienen, para mí por lo menos, ambientales, sociales, de vida con el animal. Dentro de Senasa vieron que yo trabajo en Senasa, vieron que Senasa es un organismo amplio, que tiene diversas normas que justamente lo que hacen es regular, en principio, todo lo que pasa en el campo, y después regula también los frigoríficos, todo lo que tiene que ver con los agroalimentos, leche, carne, verduras, pero no se los voy a complejizar tanto, pero tiene ahí competencias compartidas con las provincias. Pero en el ámbito de competencia de Senasa hay resoluciones, hay un programa específico que tiene que ver con el bienestar animal en el campo, ¿no? Y eso está normado. Lo que pasa es que es un tema que se está instalando, esto de que el consumidor quiere, y que por otro lado también, por suerte, como humanidad estamos más pendientes de que los animales vivan, aunque después nos lo comamos, lo más parecido a lo que viven en la naturaleza, que con todo esto tiene que ver el bienestar animal, y que los consumidores empiezan también a exigirlo y a tomar conciencia de eso. Bueno, no sé a dónde, pero hoy toda la carne que comemos nosotros viene de ahí, del feedlot. Se los recomiendo ese documental. Perdón, ¿no? Pero ahora ese tipo de producción de alimentos al estilo Fordismo, como vimos en el documental con las aves, se está empleando acá en Argentina también en la cunicultura, la cría de conejos de consumo, ¿no? Y la cría de salmón, que se está usando básicamente el mismo formato de producción en masa, poco espacio, mucho rédito, Sí. y bueno, y el sufrimiento animal intermedio. Sí, o sea, con las crisis alimentarias, y estamos en un momento de crisis alimentaria más allá de la pandemia y de este número de la gente que tiene hambre, y en nuestro país ahora está acrecentado también, empiezan a surgir todas estas producciones que por supuesto aportan proteína a la dieta, y que tienen que ver con especies que en poco tiempo las podés faenar, ¿no? La acuicultura en general es una actividad que está resurgiendo,
más allá de esto del salmón, ¿no? Que también el salmón quizá tiene como un mercado específico, ¿no? Para restaurantes y todo eso. En general se está impulsando todo lo que es acuicultura. Acuicultura es esto, la crianza de peces no extraídos del mar, sino criados a propósito. Y creo que lo hablábamos en la clase anterior. Y después otras especies chicas como los conejos, que tuvo un momento de gloria por allá por los 90, y ahora empiezan a resurgir. Bueno, los pollos, los cerdos, ¿sí? A comparación de la vaca, tardan mucho menos en producirse, son más fáciles de criarse, bueno, nada, permiten esta crianza intensiva. Bueno, no sé si alguno tiene algún comentario más. Ahí están diciendo por el chat, Rotten, no lo vi ese, lo voy a buscar en Netflix. Dice Carla, habla sobre las grandes industrias de alimentos que muestra muchas de estas cosas, tal cual. Hay un montón de documentales muy interesantes, te lo voy a buscar. Después dice también, uno como consumidor a veces es discriminado por cuestiones económicas al momento de comprar, preferimos pagar menos por un pollo de industria que el doble por un pollo criado a campo, y seguimos alimentando a estas megas. Sí, tal cual, pero por otro lado muchas veces a la gente no le queda otra, ¿no? Estas situaciones estas cuestiones de clase y las distintas políticas que nos llevan al empobrecimiento, lamentablemente no queda otra, y es como un círculo vicioso, ¿no? Que se da. Igual coincido, pero en el caso de aquel que pueda, que el bolsillo le permita elegir, ¿no? O sea, acá... Igual yo no creo, no sé si todo lo orgánico debe ser tan orgánico también, porque hay mucho negocio con eso. Lo vamos a ver en la clase que viene. Para no adelantarnos. Sí, creo que en la que viene. Perdón, la que viene es parcial, dale con eso. No, esto solito quería decir, no coincido con el comentario de Carla, no para demonizar al consumidor, sino para justamente ponerlo del lado de que somos presa de muchas cosas, por eso es necesario informarnos, y en esto de la materia, de los espacios de comercialización desde la economía social, está bueno también conocer estas cosas, porque los espacios de la economía social tienen por lo general mucha cuestión de informar y de armar talleres y capacitaciones, qué sé yo qué, tanto para los que venden en esos espacios como para los consumidores, ¿no? Tienen una relación distinta con los consumidores, y estas cosas está bueno mostrarlas y contarlas y diferenciarse de eso también, ¿no? Bueno. Hay un video de McDonald's que habla de donde McDonald's no pudo triunfar, que fue en Bolivia. No sé si alguno vio ese video. No, qué bueno. No. Bueno, McDonald's se instaló, no recuerdo en qué año, en Bolivia. Mirá vos. Y bueno, resulta ser que... No le dieron bola a los bolivianos. Bueno, vamos a decir así, porque culturalmente En La Paz. Su sistema alimenticio, es decir, ellos consumen muy, muy bien, abundante y barato. Claro. Y digamos que estas comidas son pequeñas, con un bajo costo y... Sí, además que hay una cuestión ahí bien diferenciada, ¿no? Los bolivianos tienen una identidad respecto a varias cuestiones culturales que, bueno, por suerte el occidentalismo no logró entrar. Hay un poco de eso también, ¿no? Claro, no la comida, pero después Coca-Cola tenés de pomelo, Coca-Cola de mango. Tampoco Coca-Cola, porque ellos tienen su propia marca, Fanta. igual que los peruanos. Mira. Inca Cola creo que se llama, no sé si alguno visitó esos lugares, pero también la Coca-Cola es muy rechazada en Bolivia y en Perú. Quizás para los turistas lo vendan, pero ellos también tienen, como dice Néstor, esa identidad de sus cosas, su... Igual hay que tener en cuenta que cada país donde ellos van adoptan su mecanismo de
Es decir, acá la papa no es que traían la papa de Estados Unidos, la papa la compraban no recuerdo ahora, porque bueno, como operario pasás por todas las áreas. Digamos, el pan provenía de Fargo y era para todos los locales, de todos los McDonald's, y le compran a Fargo. La papa viene de, no me sale ahora, profe. McCain, ¿no es McCain? De un lugar. McCain es la empresa. No, las papas vienen de cerca de Bahía Blanca, no me sale ahora. El lugar es Balcarce. Las papas que comen en McDonald's son papas producción de Balcarce. O sea, no, por eso McCain es la que nos provee. Viene, sí, y en el caso que van a otro país, a Italia, por ejemplo, es el mismo mecanismo. O sea, es un productor o una cadena de productores que le venden a ellos y acaparan todo esto, como veíamos. No, pero por eso, los ejemplos que estamos poniendo, digamos, no hay por dónde no pegarles. El tema es también evaluar esto a la luz de otros productos y de cosas que, digamos, que McDonald's, digamos, es el ejemplo de la industrialización de la alimentación, bueno, nada, con un montón de cambios que tuvieron que ver con lo que está ahí, que es la globalización, como proceso, digo, pero en otras cadenas se dan situaciones parecidas, similares, más o menos graves, social, ambiental, económica, políticamente, por eso a veces me gusta salirme un poco del ejemplo que es muy fácil pegarle, como en el caso de la soja, como en el caso de, para nosotros, ¿no? Como en el caso de McDonald's, que sí, igual está bueno ponerlo para contrastar con lo que no es tan así, ¿no? Para ir viendo todos los matices de cada uno de los ejemplos que se nos vayan ocurriendo. Después, ¿quién era? Cintia, que decías lo del coso, después pasanos el dato de cuál es. Yo no sé cuál es el que decís vos, el de Bolivia. Bueno, nada, para el que se tenga que ir, la que se tenga que ir, que se desconecte, no hay problema porque se está grabando. Algunas así como para poner en términos de concepto todo esto que estuvimos hablando, bajar un poco ahí a los conceptos. Al principio decíamos que hay 2 o 3 temas grandes, que es el de, a ver, espérenme un segundo. Hablamos de la globalización y después del sistema agroalimentario, que lo definimos, y la idea es ver un poco, y qué es esto que estuvieron charlando ustedes, ¿no? Cómo este fenómeno de globalización, que no tuvo que ver únicamente con lo agroalimentario, impactó en lo agroalimentario. Y ahí lo que ven es, hay 2 filminas nada más de esto, como para introducirnos en el tema. Saben que, como siempre, todos estos temas pueden ser cursos enteros, ¿no? Así que, como para introducirse ahí, digamos, por un lado, una definición, entre muchas que existen, que, digamos, eso que dice ahí, es un proceso que el objetivo es reducir los tiempos, o lo que produjo como proceso es reducir los tiempos de conexión entre los diferentes contextos sociales o regiones, ¿sí? Viendo al mundo como un todo, ¿no? A eso se refiere con el globo, ¿no? Muchos hablan de la aldea global y de entender al mundo como un solo lugar, con los países sin frontera. Bueno, hay distintas también posturas en relación a la globalización, o a la globalización como proceso en realidad. Pero sí claramente tiene que ver con una nueva etapa, eso que dice ahí, con una nueva etapa de expansión capitalista. ¿Se acuerdan cuando nosotros empezábamos a hablar 200 años atrás de si se quiere, el inicio del capitalismo, con la revolución industrial y la circulación entre bienes y dinero e inversiones de países en otros países? Veíamos lo que pasaba con nosotros en relación a Inglaterra, y se acuerdan el modelo agroexportador de ese momento, y digamos que viniendo más para la actualidad, hablamos de una nueva etapa de expansión capitalista,
pero diferenciado por el surgimiento de las TIC, son tecnologías de información y... ¡Ay! La C se me fue. Y comunicación. Comunicación, gracias. ¿No? Diferenciado a partir de esto, de la conexión que permitió estas nuevas tecnologías. Pasado un poco más en limpio, Internet, por ejemplo. Y ahí hay también dos definiciones o concepciones de la globalización, una del Banco Mundial y otro del Fondo Monetario, en donde hacen hincapié en esto, ¿no? En la integración como un todo, del mundo como un todo, por la interconexión de economías nacionales, por flujos de mercancía sea la que sea, ¿no? Después empezamos a hablar del alimento, de servicios, de los factores de producción, en donde, esto que decía antes, ¿no? Ahí como que se desdibujan las fronteras y los intereses de cada país. Y, por ejemplo, el Fondo Monetario, que ahí hace hincapié en la interdependencia, en esto de ser todo una sola cosa, la interdependencia que hay entre las entre los distintos países. Pero bueno, nada, tiene que ver con que se hagan la idea de la globalización por ese lado, y después que la globalización, digamos, mirada a nivel, acá hablamos nada más de que lo que pasa, si bien toca el aspecto o el plano político, social, cultural, ambiental, hablamos básicamente de lo agroalimentario, ¿no? Pero digamos que como proceso tuvo impacto en todos esos ejes que están ahí, en todos esos planos que están ahí. Y en relación al económico, lo vimos cuando hablábamos ¿se acuerdan de la década del 70, de la crisis del petróleo, por el aumento muy importante que tuvo el precio del petróleo? ¿Se acuerdan de los petrodólares, del surgimiento de las deudas en todo el país? Mucho tiene que ver en el plano económico de la valorización. De hecho, le poníamos este nombre a ese periodo de valorización monetaria, ¿no? La valorización del capital financiero por sobre el productivo. Y esto que hablábamos de que eso fue facilitado gracias a las tecnologías de comunicación. A ver, ¿por qué no está pasando? Bueno, nada, más de lo mismo. Más de lo mismo, digamos, acá, más que hablar en planos, hablar de ejes que atraviesan esos planos, que tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo social, ¿no? Que se dieron los procesos de transnacionalización. ¿Esto qué es? Transnacionalización o empresas transnacionales, aquellas empresas o aquellos capitales de inversión de un país en otro país, ¿no? ¿Cómo se dice? Traspasar fronteras. Volvemos a esto de que las fronteras se desdibujan, y ahí es donde, por ejemplo, eso que está un poquito más abajo, en esto de que en nuestro país fue bien claro, o en los países subdesarrollados, las políticas de estabilización y ajuste por el tema de las balanzas, de la deuda externa y de las balanzas de pago, ¿sí? Las distintas políticas que se dieron a partir de los 90, sobre todo para estabilizar las diferentes políticas que surgieron del consenso de Washington. Estoy yendo a cosas que seguramente escucharon y que vimos en los prácticos anteriores, ¿no? Llevaron a facilitar, por ejemplo, el ingreso de empresas transnacionales en este país, en Argentina, como por ejemplo veíamos recién McDonald's, ¿no? Por algo lo situamos en el momento que nos situamos y nos aparece en la cabeza a todos a partir de la década claramente del 90, ¿no? Bueno, tiene que ver con estas cosas que hablábamos, todo interrelacionado. Bueno, y ahí yendo un poco más a los sistemas, me está sonando mis dos teléfonos, perdón. Esto que hablábamos, yendo más a los sistemas agroalimentarios, llevado el fenómeno a esto, bueno, nada, creciente, que lo veíamos en los ejemplos que poníamos, ¿no? O cuando hablamos al principio de cómo fue cambiando hasta llegar a la industrialización que analizábamos recién. La creciente quiero hablar rápido y se me entremezcla la lengua.
Esto de aumentar la producción, de abarcar diferentes mercados, de las estrategias empresariales al desdibujarse las fronteras de cómo los países, después hay algunas ahí, unas filminas que cuentan un poco más qué pasa con esto de las estrategias empresariales y las bien sonadas por todos lados, Monsanto, Bayer, Syngenta, bueno, seguramente en algún momento lo han escuchado, los estándares de calidad que hablábamos hoy, los patrones de consumo. Por un lado, yo me acordaba recién cuando decía lo que no se los conté, lo del ejemplo creo que hoy Adrián decía cómo nos hicieron cambiar, o cómo cambian nuestra alimentación, ¿no? Eso por un lado casi sin darnos cuenta, y por otro lado en esto de, por ejemplo, el feedlot, en el ejemplo que les decía del documental, en el mismo documental muestra cómo la gente, está hecho en el Saladillo, la gente del lugar dice, yo no como esa carne, ¿no? O sea, esto de que el que manda es el consumidor, es un poco también para analizar, ¿no? Todo de los cambios de los patrones de consumo, hasta dónde se pueden, digamos, estas empresas que se meten culturalmente en otros países, hasta dónde llegan, o con el ejemplo que ponían recién de Bolivia, ¿no? Hasta dónde pueden llegar a dominar lo que queremos comer, ¿no? Bueno, por suerte Sí, no es porque tan también así como lo vemos. también son fijadores de precios y son oligopolios y monopolios. Sí, ¿todos saben lo que es un oligopolio y un monopolio? Son los únicos que están ofreciendo. Oligo es poco, o hay algunas pocas empresas que ofrecen un mismo alimento, o un alimento del que se trate, o algunas pocas empresas, tal cual, medio que no tenés para elegir. Sí, el Con lo que monopolio contó el Saladillo, profe, en 25 de mayo no consumen los pollos y los huevos. Claro. Claro, exactamente, el que sabe de cómo viene, por eso es importante la información, ¿no? El que sabe cómo viene la cosa, medio que no lo convences. Y obviamente que todo claro, esto lo que decía que intentan crear un producto homogéneo, digamos. Exacto. Y en cantidad, ¿no? Todo esto tiene que ver con el consumo masivo también. Hoy por hoy hay mucho de lo que se habla de alimentar a China, ¿no? Y de que China está cambiando digamos, está como, no sé cuántos miles de millones son, pero a su vez, además de eso, hay muchos chinos que están pasando a ser clase media porque mejoran, después veremos en base a qué, ¿no? Mejorar la calidad de vida de su población, que todo bien con eso, pero en base digamos, a qué impacto tiene sobre el resto del planeta eso. Pero esa millonada de chinos, digamos, van a empezar en esto de cambiar sus hábitos o cambiar de clase, cambian también sus hábitos de consumo, sus hábitos, por ejemplo, pasan por empezar a consumir más carne, y de ahí lo de las granjas chinas también, que estuvimos viendo en los prácticos anteriores, ¿no? Bueno, todo este análisis también tiene que ver con eso, con el consumo de la sociedad en general, ¿no? De tener que debatirse entre estos dos modelos, y que esta como única opción de que para alimentar a tanta gente lo único que nos queda es esto, es transformar las producciones en esto, en una fábrica más. Bueno, eso es una respuesta que la encuentra en la mayoría de las sociedades. Tendremos que empezar a poner en análisis eso y pensar que se puede alimentar a las sociedades de otra forma. Bueno, muchas de estas cosas lo hablamos, esto de los cambio de los patrones de... bueno, nada, en esto de tener otras cosas que colaboraron al cambio de los patrones de consumo. Mucho tiene que ver también con la aparición de otras tecnologías, por ejemplo el freezer, que hace a que vos puedas comprar en cantidad, o a estas exigencias que decíamos hoy, de empezar a evaluar o a poner en la balanza a los consumidores otras cosas para, ¿cómo es? Para comprar lo que se compra.
quiero ver que de acá. Bueno, no voy a quedarme, vamos a avanzar. Esto es más, ay, perdonen que me trabo, pero tengo acá esto que no me deja ver. En líneas generales, ¿no? Esta filmina como que resume un montón de cosas que pasaron a partir como de la globalización en relación al sistema agroalimentario mundial, y a esto que hablábamos de la desregularización, del ingreso de empresas transnacionales en puntos claves de las cadenas productivas, y mucho ya también lo venimos hablando de otros prácticos, ¿no? Esto de la concentración de la producción y la centralización, pero ahora lo vamos a ver en la siguiente filmina, que se dio en general, lo charlábamos bastante, ¿se acuerdan? Para el tema de tierras, y se acuerdan cuando hablábamos de esto de la estructura agraria, el cambio, o cuando recién decíamos toda la expulsión de productores, esa tierra en manos de un montón de productores fue a parar a los pools de siembra, ¿sí? ¿Se acuerdan en esto del surgimiento de los nuevos actores? Bueno, ese es un ejemplo de la concentración y de la expansión del capital, del ingreso de estas empresas transnacionales en este fenómeno de globalización. Y después no sé si se acuerdan de que en esto de las políticas que se fueron dando, ¿cómo es ¿se acuerdan de que hablábamos de la Junta Nacional de Carnes, de Granos, bueno, todas estas, del IAPI, digamos, todas estas instituciones del Estado que... Desaparecieron. Exactamente. ¿Qué haces, Cristian? ¿Apareciste? Exactamente, que desaparecieron y que apuntaban a justamente generar mejores condiciones de intercambio para la Argentina en relación a sus productos con otros países, ¿no? En el intercambio con otros países. Claramente eso es un impedimento para el desarrollo en pleno de este proceso de globalización y el ingreso o la imposición de diferentes modelos tanto de producción como de venta de productos. Pasar a producir mercancías, que lo hablamos bastante, y en esto de pensar al mundo como un solo sistema, pensar en dónde es más barato producir, y ahí también se habla mucho de la deslocalización, ¿no? Por ejemplo, no sé, esto de la soja, ¿no? Producir soja acá para alimentar chanchos que están, no sé, en España, ¿no? Porque son más baratos producirlo en España por determinada condición que después los van a terminar comiendo en China, ¿no? A eso se refiere con la deslocalización y el tomar al mundo como una sola aldea. Bueno, nada, en ese ejemplo está visto. Otra cuestión que quizá también en el imaginario de ustedes pueda ser bien gráfica, no en el imaginario, en la memoria, en el recuerdo de ustedes, el surgimiento de los supermercados, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica, en mi casa se compraba en el almacén. A partir de los 90 entran en juego estas Carrefour, bueno, las distintas empresas, digamos que son... como es que concentran la venta minorista, ¿sí? Ya no no sé, 10.000 almacenes en cada uno de los barrios de Argentina, sino 10 supermercados en todo, o sea, o 5, 4, 3 grandes empresas de supermercados con distintas filiales que concentran la compra minorista de todas las familias argentinas. Bueno, eso fue también un cambio de la globalización. Sí, perdón. Los supermercados chinos también fundieron en los almacenes. Exacto. Los supermercados chinos fundieron los almacenes de los barrios. Más para el 2000, más cerca del 2000, ingresaron los chinos ahí hay igual los hipermercados siguen teniendo ahí un porcentaje grande de la compra, más allá que es cierto, de la expansión que los mercados chinos o los supermercados chinos tuvieron en los distintos barrios. Y Otto es un ejemplo de expansión, porque comenzó teniendo localizadas carnicerías y ahora maneja una de las, digo, ¿no? Sí, es una de las empresas. Cómo se expande.
hipermercadistas, tal cual, y de capitales nacionales, digamos, ¿no? A diferencia de las que Profe. veníamos mencionando. Sí. El primer Carrefour al que fui yo, que era un hipermercado, fue en el año 82, en lo que era la cancha de San Lorenzo, que bueno, ese terreno pasó a ser un Carrefour. Sí, sí, a ver, eso no implica que quizá hayan ingresado antes. Yo hablo más de la expansión, pensando más para la década del 90, en donde todos fuimos a comprar, que es en donde ya se da más este modelo en pleno, fuimos a comprar al hipermercado. ¿Se acuerdan? No sé si fueron a, ¿cómo se llama esta? La cooperativa obrera, ¿se acuerdan de sí, creo que se llamaba así. No, Bueno, sigue existiendo. En el ¿sigue interior de existiendo? El hogar obrero. El hogar obrero. Claro. Sí, no me Es salía. otra entidad. Sí. Que tenía comedores también. Sí, muy barato. Sigue No. existiendo el hogar obrero. Mira, no sabía. Acá en el que había en Lomas, que no me acuerdo bien si por Temperley por ahí, desapareció. O sea, no es que... Donde estaba el coto era. ¿Dónde estaba el coto? ¿Qué coto? ¿Dónde está el coto yo era muy Temperley? chico. Mira. El que está enfrente del mercado central era el hogar obrero recontra grande, ahí sobre Richieri, la autopista Richieri. Y después Casatía, o sea, no es que no existía el supermercadismo o el hipermercadismo, pero, digamos, esta cuestión de imponerse como modelo de compra o lugar de compra de la familia argentina, siempre generalizando, digamos, a partir de la década del 90, con esto de la apertura a la inversión extranjera de otros países indiscriminadamente, ¿no? A eso me refiero, pero ni hablar, hay otras, estos ejemplos que se nos van ocurriendo antes de la década del 90. Y ahí, yo no sé si lo pasé. Me falta una filmina, perdón, se me desapareció una filmina de cadena. Acá está, esta la pasé sin pena ni gloria, perdón. En esto de las cadenas productivas, antes de llegar a la globalización, así como concepto general, y que van a ver cosas de las que estuvimos hablando, digamos, en principio, para analizar las cadenas, digamos, se hablan como de tres ejes de análisis, ¿no? y de constituyentes de. Uno son los órganos operativos, o sea, los que operan, los que hacen funcionar la cadena, que tienen que ver con estos sectores que venimos viendo, ¿no? El sector primario, el transporte de materia prima al lugar de industrialización. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primer filmina, cuando pasábamos de esta producción preindustrial a dividir en distintas unidades eso que antes salía de un solo lugar, ahora sale, bueno, es ver esto, ¿no? Los órganos operativos son un lugar de producción primaria, de donde sale la materia prima, que se transporta hasta un lugar en donde se industrializa, se transforma, y pueden pensar en el video que vieron hoy, ¿no? Y de ahí a un lugar en donde se comercializa, y finalmente hasta donde se consume. Como los órganos operativos, que hacen funcionar la cadena. Por otro lado, las instituciones de soporte, por ejemplo, los que proveen insumos, pensando en cualquiera de esos 5 órganos operativos, ¿no? Que proveen insumos, por ejemplo, para la producción primaria, los que proveen, no sé, semillas, agroquímicos, o el insumo de que se trate. El de transporte, no sé, YPF, ¿no? El que provee la nafta para que pueda funcionar la forma de transporte más difundida, que es, hasta que desaparecieron los trenes en el 90, digo, en términos de las transformaciones que tuvimos en el país, el transporte a través de ruta, ¿no? Bueno, YPF, por ejemplo, una proveedora de nafta. Para la industrialización, no sé, bueno, así podemos seguir poniendo ejemplos. Otra institución de soporte, las de investigación, el INTA, ¿sí? El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTI, sí. Sí, perdón, ¿qué?
¿Quién me habló? El CONICET también. El CONICET, tal cual. Las universidades, ¿sí? Todas las diferentes instituciones que se les pueda ocurrir de sostén de las cadenas agroalimentarias, ¿no? Acá hablamos de producción de alimentos. Las instituciones, los bancos de financiamiento para los bancos o los no bancos, a veces también se toman como lugar de financiamiento, por ejemplo, las agronomías, que son las que permiten que hoy el productor se lleve la semilla y que después de determinado tiempo lo pague. Bueno, no estrictamente tiene que ser un banco. Las normativas, todas las leyes que están, no solo SENASA, sino las leyes provinciales, hay leyes municipales, digamos, en los distintos niveles de Estado que tenemos en el país, hay distintas leyes que, digamos, son de soporte para la producción agropecuaria. Y después los distintos mecanismos de coordinación, o sea, los distintos eslabones que, digamos, qué estrategias se dan de comercialización. En principio hay tres grandes, una es la de mercado, o sea, librar a la libre oferta y demanda hacia el interior de cada uno de esos eslabones, para lo que cada uno de esos eslabones produzca y venda. Después la integración vertical, ustedes en el ejemplo veían el contrato, ¿sí? Como vertical, ¿por qué? Digamos, si bien es un contrato, es un arreglo de partes entre, digamos, claramente en el caso de la productora, se le imponían, la persona lo que decíamos hoy, ¿no? De que no le renovaran el contrato. El mecanismo de coordinación entre ella que producía y quien le compraba los pollos para faenar, era a través de un contrato. Si el contrato es una de las formas más difundidas, en nuestro país también es de esa misma forma, en la integración avícola se da de esa misma forma, es una de las formas más habituales de articulación en esto de las cadenas para los diferentes eslabones. De ahí la imposición de diferentes posibilidades para producir, ¿no? Y la imposición de modelos, sobre todo. Vos me producís así, o no te compro nada, de ahí que ahora lo vamos a ver, hay, digamos, cuello de botella en donde están los núcleos de decisión, ahora lo vamos a ver. Otra forma de integración es la asociativa, la cooperativa, en donde ya tiene que ver con otros valores, ¿sí? Distintos a lo que puede ser la propiedad o el contrato. Pero el contrato es la más difundida. Y después está la integración horizontal, o sea, la compra entre empresas dentro de un mismo eslabón. Por ejemplo, la absorción de de Bayer, que compra a Monsanto, ¿no? Tiene que ver con la compra, por lo general, de una empresa más grande a otra que puede ser menos grande también, pero que por distintas situaciones, o lo habitual es la absorción de empresas chicas por una grande, pero bueno, la integración horizontal tiene que ver con eso. Generalmente en la cadena de los sistemas agroalimentarios la articulación es a través de contratos, ¿sí? Y eso que empezaba a decir, ¿no? En esto de imponer el qué, el cómo, el cuánto, ¿no? La tecnología, hoy decíamos que la tecnología es la decisión que toman los organizadores de la producción para producir algo. Bueno, imponer la forma de producir, o sea, cuánta tierra uso o no, cuántos trabajadores contrato o no, cuánta ¿qué me falta? Cuánto capital uso o no, invierto o no en el acto productivo, no pasa, como veíamos al principio, por una decisión del productor. El productor fue ganando, o perdiendo, cada vez más autonomía en esta decisión, por esta integración y este desarrollo que se fue dando en este proceso de globalización a lo largo de casi todas las cadenas agroalimentarias del país. ¿Vieron esa copita que está a la derecha? Esa copita
hoy lo hablábamos, ¿no? Somos un montón de consumidores, si miramos el mundo son 7 billones, o sea, 7.000 millones de personas que consumen alimentos, y hay cerca de 1 billón de productores. Y en el medio, en términos de billones que estamos hablando, hay 300 a 500 corporaciones que son las que concentran las decisiones de uno y de otro lado, ¿no? Y esos que por lo general están concentrados en los eslabones de transformación y de comercialización de la producción. Hoy lo veíamos en el ejemplo de, a través del contrato, de imponer en el contrato una forma de producir, como la empresa que compra, Tyson creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, la empresa que compra todos los pollos a la mayoría, a toda una región, impone una forma de producir, ¿no? Bueno, esa copita está significando eso, digamos, en el medio, y a eso se le llama núcleo de poder, porque genera relaciones asimétricas y son los que influyen, fíjense arriba, dice, sobre los procesos económicos de las etapas antes y después de ellas, ¿no? O sea, hoy ustedes decían, me impresiona cómo se influyó en lo que empezaron a comer, en lo que empezó a comer la gente. Me impresiona cómo determinan que produzca un productor. Bueno, es eso, ¿sí? Ahí están los núcleos de poder. Más que soberanía alimentaria, profe, sería colonización alimentaria. Algo así, tal cual, exactamente. Y eso es un fenómeno que está a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Pueden analizar diferentes cadenas en diferentes países, y por supuesto que hay ahí una determinación fuerte de norte a sur, ¿no? Una imposición fuerte de norte a sur, y mírenlo como aldea global, se lo estoy diciendo, ¿no? De países desarrollados y subdesarrollados. Y lo que está ahí abajo quizá es digamos, ¿cómo podemos ponerle un poco de freno a todo esto? Bueno, a través de políticas públicas concretas, a través de normas, de las asociaciones de productores, organizaciones de productores, de las cámaras empresariales, lo escribí mal, empresariales, de los sindicatos de trabajadores, por supuesto que tiene que ver con la puja de intereses y puestos ahí, ¿no? Bueno, se va a hacer muy largo, pero a ver, acá termina. Pero esto que después pueden ver un poco más detenidamente, de hecho esto que está acá es un mini videíto de este, ahí sí mirando un poco más a Argentina, digamos, nuestro sector primario, y como ya sabemos, ya lo hemos hablado, y ustedes saben repetidamente de digamos, de la globalización en nuestro país, tuvo que ver con esto, la República de la Soja, ¿no? Que por ahí estaban los datos, esto, el 50% a 60% de todas las hectáreas cultivables del país están ocupadas por soja, ¿no? Eso representa, según las campañas, entre 17 y 20 millones de hectáreas, ¿no? Localizados principalmente acá, que es el núcleo este que está acá, conformado por Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, ¿sí? Y eso implica que nosotros somos el tercer productor mundial. ¿Se acuerdan que hoy yo les mencionaba 3 productos principales? Aceite, harina y grano, ¿no? Pero no tiene nada que, este fenómeno no se dio nada más en nuestro país, sino que hay toda en esto de la República de la Soja, hay ¿cómo es? Una gran cantidad de Brasil y Paraguay, ¿sí? Metido en toda esta cuestión de cómo el agronegocio se metió en nuestro sector primario. Bueno, lo de la revolución verde lo estuvimos charlando, en esto de la industrialización. Para la producción de soja hay un modelo impuesto, no te vendo la semilla, te vendo el herbicida que permita que esta producción sea realmente productiva y que no haya ninguna maleza molestando. Tenés que hacerlo de determinada forma y para eso te vendo las máquinas que... Bueno, hay todo
digamos, todo un esquema productivo armado que determinó esto, la expansión de esta forma, de este producto, que hay 3 conceptos principales que se relacionan con esto, que uno es la agriculturización, otro es la sojización, otro es la pampenización. La agriculturización tiene que ver con, digamos, esto que a veces llamamos también como frontera agrícola, con la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Con la llegada a zonas, por las características que tiene la soja, en donde no es posible producir soja si no es de esta forma, a otras zonas del país, por eso el corrimiento de la frontera agrícola, y el meter las vacas a producir en un feedlot, y sacar a las distintas producciones regionales del lugar en donde están produciendo. Bueno, con eso tiene que ver este fenómeno de la agriculturización en relación a la soja. La sojización, porque justamente esto reemplaza a otras producciones, ¿no? Por un lado, la frontera se corre por las características del producto, y se da el fenómeno de sojización porque reemplaza a esos otros productos. Y el fenómeno de la pampenización porque en zonas no pampeanas, por las características agroecológicas de esas zonas, se produce como si estuviéramos en el medio de la pampa húmeda, ¿no? La pampa húmeda, por eso me refiero a como región geográfica, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, bueno, como si estuviéramos en el medio del corazón de la pampa húmeda, se produce de esa misma forma. Y los impactos que, digamos, los venimos charlando, creo, desde el principio de la cursada, ¿no? Que son de todo tipo. Productivos, por como estamos diciendo, que se empezaron a producir otras producciones, ¿sí? Por ejemplo el feedlot, ambientales, por la consecuencia que tiene tanto en los suelos, ¿sí? por usar un solo, se habla del monocultivo, aunque en realidad se usa en esto de los diferentes periodos, se usa en una época del año el trigo, y en otra época del año el trigo transgénico también, y en otra época del año la soja, pero hay ahí un desgaste importante del suelo por los nutrientes que requiere la soja, y después de contaminación por el modelo productivo de el suelo, de las aguas, de las napas, del aire, y sociales, porque por un lado todos esos espacios en donde vimos digamos, en las clases anteriores, consecuencias sociales en relación a los productores que se sacan del sistema productivo, que van a parar a la ciudad, digamos, todas cosas que venimos charlando, porque los lugares de desmonte para poner soja están ocupadas por pueblos originarios, destruyendo la biodiversidad, digamos, venimos charlando de todos estos impactos que son realmente complicados y forman parte del modelo país y de las divisas y de todo lo que hablamos en algún momento. Esto tiene que ver con esto que hoy hablamos como, por ejemplo, en el mercado de las semillas o en el mercado de los herbicidas, hay 3 principales empresas que concentran, en el caso de las semillas, el 75% de la venta de semillas. ¿Se acuerdan en esto de la copita que hablábamos ahí? Digamos, ¿dónde está? Bueno, en el caso de instalar un modelo productivo, prohibir todo otro tipo de soja que hoy decían ustedes, que no sea esta que estaba vendiendo, por ejemplo, Monsanto, bueno, ahí está un núcleo de poder claro, ¿sí? Te proveo la semilla y el herbicida, bueno, el 75% de la semilla y el 66% está concentrado en estas 3 empresas, ¿no? Y estas 3 empresas que antes estaban separadas, se fueron uniendo para concentrar cada vez más poder. Y muy, muy brevemente, algunas cuestiones que fueron pasando en
las unidades, o sea, en los otros eslabones, que lo fuimos mencionando también. Hablamos hoy en esto de el capital de inversión extranjero se refiere a estas empresas que, digamos, invierten dinero directamente en la industrialización. En el caso, por ejemplo, del aceite de soja, el polo aceitero por excelencia está por supuesto, como es un producto exportable, cerca de los puertos, y específicamente en el puerto de Santa Fe, de Rosario, perdón, hay un polo muy importante. Bueno, que la mayoría de las empresas que están ahí son todas de capital extranjero, y con esto tiene que ver la globalización financiera que hablábamos al principio. Hablamos de la deslocalización, de la desestacionalización, ¿sí? En esto de ver primero al mundo como una aldea global, y después a esto de producir, digamos, alimentos con ciertos ciclos, y al ser, digamos, entes biológicos, tratar de romper esos ciclos y producir como si estuviéramos produciendo sillas, ¿no? Y en el sector terciario, esto que hablamos, ¿no? La inversión extranjera, pero puesta en grandes empresas que concentran la venta minorista. Ahí hay algunos números. En el 2000, 77 empresas concentraban el 50% de la venta de alimentos, 7 de ellas concentraban, 80% de ellas, 7 de ellas son las 7 mayores, que el 80% de esas son capital extranjero, ¿no? Y hablamos de Coto, que son capital nacional, y por ejemplo Carrefour, que es francesa, ¿no? Capital francés. Bueno, del lado derecho tienen un poco las consecuencias, ¿no? En el sector secundario, la desaparición de pymes; en el sector terciario, de acercar los alimentos, de comercialización. ¿Se acuerdan que hablábamos que era el sector de servicios? La desaparición de los minoristas, y después esto de la absorción de firmas locales. Bueno, cosas que estuvimos hablando. Y en relación al consumo, es esto, como esta pregunta que surgía al principio, ¿no? En debatirse si el alimento es un bien social o es una mercancía, los cambios en los alimentos, en comprar, del deterioro de las condiciones de vida de las distintas clases sociales, y el acceso a comida barata. Bueno, que eso nunca se terminó de resolver, porque el 15% de la población mundial sigue pasando hambre. Y no sé si leyeron, si no se los recomiendo, hay un librito que se llama Pobres, Gordos, Ricos, Flacos, que bueno, nada, aborda toda esta situación. Lo que hablaban hoy en relación a esto de las empresas que ofrecen los hipermercadistas minoristas, bueno, algunas de las marcas y lo que concentran, hoy lo comentábamos un poco, y viendo ya para desesperarse del todo el sistema agroalimentario mundial, esta foto seguramente la deben haber visto, Sí, la conozco. cómo las distintas empresas concentran las marcas que tenemos en casa. Si miramos las marcas que tenemos, responden a una de estas pocas empresas que están a lo largo de todo el mundo, ¿no? En relación a lo que comemos, y hay un poco más en relación también a los productos de limpieza. Bueno, nada, perdón el largor, pero me parecía que estaba bueno terminar de cerrar y ver estas cosas. Vamos a dejar de compartir para verles la cara, si es que están vivos y presentes ahí. Ahí están. Todavía estamos. Todavía están. Bueno, no sé si... Sí. Sí, consulta, acá. Saco la cámara porque la verdad que mi cara ya hasta ahora no da más, pero bueno. Estamos todos igual. Sí, consignas para el próximo parcial, es decir, ¿qué va a ser así también en formulario Google? ¿Cómo para...? Sí, va a ser parecido. Sí, va a ser individual, va a ser parecido al anterior, para nada. No, para parecido no. Fue muy difícil. Fue muy difícil, para mí fue fácil. Yo digo, no lo voy a hacer
incluso dijiste varias veces que era fácil y estaba súper relajada. Después me puteaban. Y un par de compañeras que estaban nerviosas, yo decía, no, va a ser re fácil, la profe dijo que es fácil, después me quise matar. Esas son las percepciones de cada uno, pero no le fue tan mal, la mayoría está en instancia de promoción. No, sí, yo soy una, pero me costó un montón. Bueno, pero el esfuerzo vale la pena. No, no en este caso. ¿Cómo que no? No hasta ahora. Grisela, yo no recuperación del primero. No, ¿Qué? este tiene más material para reflexionar y para todo. Creo que este va a ser un poco más complicado. Pero tienen menos para leer. Eso justo les decía al principio. Pero, claro, no, pero es mucho. Capaz En realidad son bastantes conceptos, en realidad, que están re buenos, ¿no? Pero que por ahí, para mí me es fácil, sí, es fácil Sí. por ahí compararlo, ¿no? Compararlo con los saberes previos, pero por ahí, qué sé yo, no sé. Bueno, uno nunca sabe, uno cuando espera un parcial, bueno, hasta que no lo ve, por ahí lo ves y decís, está buenísimo, no costó, pero bueno, hasta que uno no lo vea no sabe. Así que esperemos la semana que viene. Yo para mí fue fácil porque justamente, o sea, tomé letra salvo algunas cosas obvias como lo de reducción, que después me decía Sandra, ¿no? Que le cambiaste reducción-división, no me acuerdo, porque era muy obvio decir las etapas del reduccionismo, reducción, ¿no? Que lo hablamos también con Alex, no quiero decir Alexis. ¿Qué dije hoy? Wow, te voy a decir de cualquier forma. Al principio, después del parcial, hablábamos de eso, ¿no? Que ahí les cambió la bocha, pero bueno, salvo eso que era una obviedad, traté de tomar textuales de lo que ustedes leían o retomar discusiones que tuvimos o sea, ese es mi objetivo cuando armo el parcial, no cagar a nadie, sino todo lo contrario. Tampoco que sea verdadero o falso sin pensar nada, porque si no sería, digamos, me parece a mí poco, o sea, por un lado está bueno que tengamos que usar la cabeza, ya sé que es un desgaste, pero un verdadero y falso que pasa sin pena ni gloria me parece que tampoco tiene sentido, más allá de que, como yo les dije, valoro más esta instancia de intercambio y lo que, el conocimiento que construimos ahora, en este momento. Me parece que el parcial, si fuera así, no tendría sentido, iría como en contra de... Pero bueno, yo intento hacerlo lo más fácil que puedo. Les juro que no los quiero cagar. ¿Cuándo va a ser la recuperación del primer parcial para quienes quieran promocionar? No, en realidad, dejé de grabar, vamos a dejar de grabar. Porque